toma. Ah, ¿la entrevista ya? Venga, va, dale. No. Déjalo. Bueno, rematamos, Alicante remata el campeonato de España. ¿Cómo lo ves? Pues ha sido difícil, con muchas bajas. Ha sido muy difícil poder revalidar el título del 2019. Y aparte, Zaragoza venía muy fuerte, ¿eh? Sí, demasiado fuerte. Entre lesiones y demás ha sido algo complicado este año para nosotros. Bueno, ¿qué impresiones sacáis en general del campeonato? Hombre, pues la verdad es que teníamos muchas ganas de volver a ver a los amigos, a la gente. Sí que verá que es una pena y un abrazo desde aquí a nuestro compañero Jaime, que tiene una lesión grave, y le damos mucho ánimo y ya verás cómo dentro de poco vuelve a estar aquí. Pero bueno, siempre... ¿Rompió la tibia? Sí, tiene una fractura de tibia. Que no es ninguna broma. Claro, es verdad que eso también nos ha influido un poco, porque al final ya no juegas con la misma alegría que pues, viendo a un compañero que está lesionado. Pero la verdad es que las sensaciones del campeonato pues muy buenas, de volver a reencontrarse con la gente, de volver a disfrutar del balonmano, de volver a ver el ambiente en el pabellón y bueno, y a disfrutar con los amigos y de este mundo que es lo que nos apasiona, la verdad. Y dentro de nada, otra vez para el norte, ¿no? Porque próximo es en Cantabria. Otra vez para el norte, tú lo has dicho, sí. Claro. Esperemos poder estar todos, sobre todo traernos a Jaime, aunque sea a nuestro lado. Ya, pues nada, ahora no os entretengo más, a ducharos, que nos toca la comida de despedida. Perfecto, Ok, muchas gracias. Nada, vosotros.